explicó en su momento que él no quiso decir eso. Yo creo que la educación no es un bien de consumo. Lo dice en su tesis doctoral. ¿Perdón? Lo dice en su tesis doctoral de 1980. De acuerdo, no lo he leído. Lo explica una buena lectura. Puede ser que haya cambiado de opinión. Decía que era un bien de consumo, ahora la refrendó después cuando fue presidente. Pero interesante que yo desconocía ese dato. ¿Qué es lo que decía en su tesis doctoral exactamente? La educación es un bien de consumo y de capital. La añadidura, bien de capital, es peor todavía, mejor que ni la digas. Que se un concepto que bien de consumo y de capital. Porque se consume y de capital porque yo actúo sobre ella, porque invierto. Él hace una tesis sobre la teoría del capital humano, Sebastián Piñera. O sea, no fue un error. Y si un error lo ha sostenido 30 años. De acuerdo. Bueno, pero en todo caso pienso que sí, la educación actual, y especialmente la educación superior, es infinitamente más justa y más equitativa que la anterior. O sea, de hecho, en 1990, el primer quintil, digamos el grupo más pobre de chilenos... Disculpa, Jacinto, ¿tú me dices que el anterior te refieres a hasta el gobierno de Allende? ¿Ese es como el antes? Sí, el gobierno de Allende, el gobierno o la dictadura anterior a los 80, porque de hecho durante casi siglos, pero por lo menos 100 años, está documentado desde 1853 hasta la década del 60 del siglo XX, solo el 1%, menos del 2% de la población entre 19 y 25 años podía ir a la Universidad de Chile, a la Universidad Católica, o, digamos, o a las otras instituciones que había en ese momento. Que era muy poca, por cierto. Sí, claro, la educación era gratuita, pero solamente para 1 o 2% de la población. Entonces, la verdad es que actualmente uno puede hacerle muchas críticas al sistema de educación superior actual, pero sí, por lo menos, como te decía, la participación del primer quintil y del segundo quintil de los chilenos más pobres ha aumentado considerablemente. En 1990, solo el 3% del grupo menos favorecido entraba a la educación superior y actualmente el 27%. Está demostrado que eso fue por el impulso de las reformas universitarias y escolares de los años 60. Sí. De ahí surgió el impulso que siguió después en la época de Pinochet y hasta el día. Sí, sí. No, sí, ese es otra. Estoy muy de acuerdo con don Gabriel. Digamos, el ver el tema de la educación como una lucha ideológica yo creo que es un error. En definitiva, cuando por ejemplo uno ve los gráficos de cobertura educacional, uno ve que, por ejemplo, claro, don Pedro Aguirre Cerda dijo gobernar es educar. Yo creo que tenía la mejor de las intenciones, pero si uno revisa los porcentajes de cobertura durante su gobierno y después, no aumentaron dramáticamente, en absoluto. Lo que sí uno ve es que hay una tendencia de mejoría en los gobiernos radicales, después posteriormente también, y lo que quiero decir es que todos los gobiernos han avanzado un poco. Y bueno, desgraciadamente la cobertura en educación avanzó muy lentamente durante la historia de Chile. Pero sí, todos los gobiernos pusieron una piedra, bueno, avanzaron 2 pasos, a lo mejor retrocedieron 1, pero avanzaron algo. Y como decía don Gabriel, yo creo que si al final hoy día más de 1 millón de jóvenes están estudiando la educación superior, no solamente es gracias a que en el año 80 se hayan abierto el sistema de educación superior para las privadas y para los centros de formación técnica e institutos profesionales, sino que también por lo que se hizo durante el gobierno de Frei y también en el gobierno de Allende.